Canal 9, Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente con los profesores y alumnos de Audiovisual y Multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el Arzobispado y por supuesto Canal 9, Bio Televisión, para conversar de temas que a usted le importa. Este es un tiempo fuerte porque los alumnos ya se están inscribiendo en los colegios, han habido muchas reformas, también las personas quieren saber qué aporte hace la Iglesia en materia educacional, cómo se enfrentan las situaciones complejas, los abusos, tantos temas que vamos a conversar con dos buenas invitadas que tenemos hoy día. En primer lugar, quisiera presentar a la señora Millaray Villablanca. Ella es ingeniero comercial y vicepresidente ejecutiva de las fundaciones educacionales del Arzobispado, Cristo Rey y la Asunción. Y también tenemos a la señorita Daniela Rosenberg. Ella es psicóloga, trabaja en el Colegio del Arzobispado de Chiguayante y además colabora como miembro de la Comisión de Prevención de Abuso del Arzobispado de la Santísima Concepción. Entonces, quisiera partir con usted preguntándole qué significa como ingeniero comercial, en definitiva, trabajar en una fundación educacional y hace tanto tiempo, qué ha aprendido, qué nos queda para el futuro. ¿Por qué no nos cuenta un poco? O sea, claro, es un mundo en el que hoy día está cubierto principalmente por profesores y en el que cuesta un poco como otros profesionales insertarse en esta realidad educativa en la que hay un montón de cosas que los otros profesionales podemos aportar y generar un cambio, una mirada distinta. Es un desafío tremendo, o sea, hacerse cargo de una institución que tiene 11 colegios, 9.500 alumnos que van desde los 3 meses hasta los 80 años, porque tenemos centros de educación de adultos que llegan hasta los 80 años, alumnos. Es un desafío importante, bonito. Yo creo que tiene mucho que ver con el entusiasmo que uno tenga de creer que a través de la educación somos capaces de lograr esta movilidad social, que es lo que tanto perseguimos en nuestros colegios. 10 de los 11 colegios nuestros son gratuitos. Se acogieron a la ley de gratuidad que fijó el Estado voluntariamente y creemos que fue una muy buena decisión. A partir de eso nosotros hemos sido capaces de adaptarnos y de generar ahí un proceso de cambio interesante con los chicos. Yo he sabido, señora, que usted ha estado recorriendo algunos colegios con nueva experiencia. ¿Qué piensa que podríamos hacer para poder generar una mejor educación? Porque a mí lo que me pasa, por lo menos, estoy cerca de los colegios, veo cambios tan grandes, tan rápidos, tan vertiginosos, que a uno le baja la duda que si lo que está enseñando hoy día va a tener alguna validez en 10, 15, 20 años más cuando los jóvenes van a salir. ¿Hay algo que usted la tenga como en la mira? Sí, efectivamente hemos estado viendo otras fundaciones educacionales, no necesariamente católicas. Hemos visitado la Fundación Astoreca, Fundación Belén, otros colegios que son de alguna manera referentes en determinadas materias. A partir de eso hemos ido descubriendo que las fundaciones del Arzobispado de Concepción tienen un margen de crecimiento tremendamente importante. O sea, hoy día quizás nos hemos preocupado de generar un proceso educativo basado principalmente en el currículum. Nosotros creemos que a partir de esta experiencia, de lo que pudimos ver con Fundación Astoreca, con Fundación Belén, con la universidad, la Pontificia Universidad Católica, que hay un espacio tan grande de crecimiento con nuestros estudiantes que a partir de eso estamos viendo un programa que se implementaría el próximo año que tiene que ver con la educación de la interioridad, de cómo somos capaces nosotros como organización, como institución educacional,
de generar en los chicos, en los estudiantes, un proceso de enseñanza distinto, que no solo se enfoque en el tema curricular, que tenga que ver también con el desarrollo de otras habilidades, habilidades para la vida, siempre con el enfoque de los 3 pilares que nos sustentan y que son parte de nuestro proyecto educativo pastoral, que es educar, evangelizar y servir. Y ese educar, evangelizar y servir se va desarrollando en distintas formas. El educar tiene que ver con lo que estábamos conversando, de no solamente guiarnos por lo académico, sino también en la enseñanza de otro tipo de habilidad y cosas que son tremendamente relevantes hoy día, habilidades sociales, cosas en las que creemos que podemos hacer un aporte súper grande. El evangelizar tiene que ver más con el corazón, de cómo yo soy capaz de, con el corazón y con la espiritualidad, que es donde están los sentimientos más profundos de cada persona. Entonces, para nosotros, sobre la base de nuestros 3 pilares y de nuestro proyecto educativo, tiene que ver con cómo yo soy capaz en ese evangelizar de relacionarme conmigo mismo, con el otro, siempre teniendo en cuenta la figura de Cristo. Sí. Y el servir, que es el último de nuestros pilares, dice relación de cómo yo soy capaz de poner lo que yo sé, lo que yo tengo, lo que he aprendido, ponerlo a disposición de otros. Cómo yo puedo salir a esta sociedad no solo sabiendo matemática, lenguaje, sino que soy capaz de salir de cuarto medio y enfrentarme a una sociedad distinta en la que soy capaz de ofrecer otras cosas. O sea, soy dueño de mí mismo en cierto sentido. Exacto. Una pregunta a usted, Daniela. Bueno, usted trabaja en el Instituto de Humanidades de Chiguayante, es un colegio que está creciendo, sí. Ya empezó la enseñanza media, y usted es psicóloga, evidentemente que tiene el secreto profesional, eso se va a guardar siempre, pero ¿cuál cree usted que hoy día son los dolores y los sueños de los jóvenes que llegan a nuestro colegio, y también los dolores y los sueños de los papás? Porque la verdad que el proceso educativo es un proceso que integra a toda la sociedad. Exacto. Los padres, a los propios alumnos, el colegio, el barrio, el ambiente, la parroquia. ¿Dónde cree usted que está el foco de las debilidades y los sueños de los jóvenes y los padres? Cuando uno trabaja en el ambiente educativo, uno se enfrenta a diario con las distintas necesidades, con los distintos sueños, anhelos de los estudiantes, pero también uno dialoga mucho con los padres. Y en general lo que yo he visto como un dolor o como una necesidad, tanto en los estudiantes como en los papás, tiene que ver con la soledad. Los niños experimentan hoy en día una soledad tremenda en términos de que se enfrentan con papás que están mucho tiempo dedicados al trabajo, ¿ya? Y por otra parte los papás también sufren esta parte de no poder atender el tiempo que ellos quisieran o que ellos les gustaría destinar a estar con sus hijos. Por lo tanto, uno trabaja un poco con los dos lados en términos de acoger la necesidad de los niños, de trabajar con ellos estas carencias que de repente tienen en términos de no poder expresarles a los papás lo que ellos necesitan, lo que ellos sienten, su día a día, como ellos esperarían, y también trabajar con los papás que ellos, en definitiva, sienten esta doble responsabilidad de tener que estar al servicio o estar trabajando a diario, enfrentarse con sus responsabilidades, pero también volver al hogar, ¿cierto? Y tener que atender lo que pasa con sus niños. Es algo que hay que abordar mucho con ellos, hay que trabajarlo y uno lo ve diariamente. Y los sueños en general tienen que ver con el futuro, ¿ya? Con los chicos, ya nosotros por lo menos lo que yo veo en la realidad del instituto es que son niños que ya están soñando con el ingreso a la universidad, con prepararse, están proyectándose un poco más allá, ¿ya? A pesar de que a veces uno ve que hay realidades más complejas donde hay cierta cantidad de niños que simplemente no ven que existe un futuro más allá, y otros que efectivamente tienen esa visión un poco más de entender que hay posibilidades de que pueden estudiar, de que pueden llegar
a ser mucho más de lo que a lo mejor sus padres fueron. Entonces, eso es lo que uno ve. Una cosa que me parece interesante abordar, y no es, sinceramente lo digo, el interés de hacerle propaganda a nuestro colegio, por favor, lejos de eso, pero objetivamente tenemos muchos postulantes, y lo que llama la atención que muchos de ellos no son católicos. ¿Cuál cree usted que es el motivo por el cual muchas personas no católicas, de otras religiones, incluso con familias con problemas reales, buscan esos colegios? ¿Cuál creen ustedes que es la razón? Porque realmente llama la atención que dentro del sector son colegios muy valorados, digamos, ¿ah? Sí. Con matrículas llenas, con un ambiente grato, sin mayores problemas de convivencia. ¿Dónde cree usted que está la razón de aquello, digamos? La clave es como, bueno, yo estoy convencida que es nuestro proyecto educativo pastoral, que nos diferencia absolutamente de otros proyectos educativos que podrían ser similares a los nuestros, pero creemos que nuestro proyecto educativo pastoral es la base por la cual los papás deciden finalmente optar por nuestros colegios, porque se da un énfasis importante en el tema académico, pero no se deja de lado ni se disminuye el tema pastoral. O sea, cómo nosotros somos capaces de generar este equilibrio entre el desarrollo académico propiamente tal y también un desarrollo pastoral del cual estamos convencidos que es como la clave para generar personas de bien, alumnos integrales, y a partir de eso, bueno, tenemos un montón de realidades. El Instituto Humanidades de Lota, por ejemplo, tiene una población que es el 70% de alumnos evangélicos, que se declaran evangélicos. Y eso representa para nosotros un desafío, como nosotros somos capaces de adaptar nuestra pastoral para que ellos también se sientan incorporados. O sea, aquí estamos todos invitados y llamados a ser parte de este proyecto. No hay discriminación ni distinción alguna, y yo creo que nos pasa también en Chihuayante, una gran población de estudiantes se declara evangélico. Sí. Aparte de eso, bueno, hay una serie de otras cosas. Yo creo que hoy día los colegios son un referente en cada una de las comunas en las que se ubican, porque hay un tema se cuida la disciplina, se cuida el respeto de la dignidad del otro. Son cosas que nosotros vamos trabajando y desarrollando a diario con los estudiantes, y que queremos seguir potenciando, por supuesto. Una pregunta a propósito de eso, bueno, se adelantó la señora Millaray respecto de la disciplina. ¿Qué valor le atribuye usted a la disciplina, lo cual implica una cierta autoridad y el proceso educativo, y cómo los padres lo valoran? Porque, bueno, a mí me ha llamado mucho la atención que los colegios en general tienen una nota que es característica. Son colegios muy limpios, muy ordenados, y eso tiene una dimensión de disciplina, de educación. ¿De qué manera los alumnos colaboran en eso? Sí. Uno se enfrenta un poco al tema de lo que los alumnos traen, ¿cierto?, al ingresar al colegio desde sus hogares versus lo que nosotros les entregamos cuando ellos están dentro. Nosotros todos los colegios contamos con manuales de convivencia escolar, donde de alguna manera es el lineamiento donde ellos tienen claro o es el norte respecto a cómo deben comportarse o lo que uno espera de ellos como estudiantes, como un perfil de alumno. Y también está el perfil de apoderado que nosotros esperamos. Entonces se equilibran ambas cosas y trabajamos permanentemente con ellos, tanto con apoderados como con alumnos, en esto de la disciplina, del orden, del trabajo, pero no con un fin necesariamente punitivo, sino que es más bien educativo, que ellos entiendan que si se establece una norma es para un fin, para algo que tiene que ver con el cumplimiento, no por cumplir, sino que es el aprendizaje para la vida, que esto que yo estoy aplicando ahora, que estoy aprendiendo ahora, me va a servir en mi desempeño posterior en cualquier ámbito, no solo en el colegio, es para la vida. ¿Cuáles son los criterios que hay, por ejemplo, para el bullying
Es impresionante el daño que le puede hacer a un niño, a una niña que lo molesten, que lo agreden, y no solamente físicamente, sino que también verbalmente, ignorarlo, Sí. etcétera. ¿Cómo se trabaja eso desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista pedagógico? ¿De qué manera la familia contribuye a ayudar a que no haya bullying? ¿Hay procesos en esa línea? Sí, bueno, todos los colegios y por norma ministerial debemos contar con un protocolo de abordaje para el bullying, Ya. ¿ya? Que establece un poco los pasos a seguir y la forma en que nosotros debemos desenvolvernos en cuanto recibimos un caso de bullying. Y eso debe estar en conocimiento de toda la comunidad educativa. No es que solamente la persona que esté encargada de tenga que saberlo, sino que apoderados, estudiantes, auxiliares, cualquier persona que reciba una situación tiene que estar en posición de poder manifestarla. Ahora, el bullying es un tema que ha ido cada vez más progresivamente en aumento, por lo tanto es un tema que se debe trabajar transversalmente a lo largo del año y siempre en los colegios, en los entornos escolares. ¿Por qué cree usted que hay un aumento? ¿Usted piensa que es tal vez por el entorno social, las redes sociales? ¿Cuál sería la motivación? Yo creo que responde un poco a... no es que no haya existido antes, yo creo que ahora se habla más del tema. Por lo tanto, a veces el haber destapado el bullying como concepto implica que exista o que los niños se atrevan un poco más a hablarlo. Hay cosas que suceden muy encubiertas. El bullying parte muy silencioso, como cualquier tipo de abuso en general, ¿cierto? Parte de manera muy silenciosa y luego va graduándose el nivel de daño hasta que el niño decide o lo habla, lo logra sacar afuera. Y eso puede tomar mucho tiempo. Puede tomar a veces mucho tiempo, otras veces es más rápido. Pero en términos generales yo creo que el hecho de que ahora se hable más del concepto y los niños lo conozcan y lo tengan interiorizado permite que ellos puedan hablar y eso significa que a lo mejor las cifras se hayan disparado un poco más. Ahora, así como ha ido aumentando, también las medidas se han ido trabajando. ¿Cuáles son, por ejemplo, las medidas concretas? Concretamente todos los colegios tenemos que tener este protocolo de abordaje, ¿cierto? Y así también implementar medidas de prevención, trabajarlo y contar con personas que estén destinadas para la acogida del estudiante, el trabajo con ellos después. O sea, uno no solamente trabaja con la víctima de bullying, sino que también con la familia y también con el niño que provoca el bullying. Claro, lógico. ¿Cierto? Entonces se le presta el apoyo, se trabaja con ellos, más allá de la sanción, que es otra parte, pero también la idea es acoger, porque detrás uno entiende que detrás de ese niño que hace bullying también hay una situación que genera que él lo haga. Por lo tanto, el trabajo es sistémico finalmente. Usted dijo algo a la pasada interesante que me valió la pena volver, dijo que en la fundación habían alumnos de 3 meses, o sea, la sala cuna, hasta de 80 años. Así es. A ver, bueno, yo conocí a una alumna de 75 años, dijo que lo último que quería hacer era terminar cuarto medio. ¿Qué colegios son esos? ¿Qué experiencia? Claro, lo que pasa es que uno de nuestros colegios es el Jardín Infantil Fabiola, y Jardín Infantil Fabiola trabaja bajo la modalidad Junji, en donde se reciben bebés de 3 meses y trabajamos con ellos, el establecimiento los atiende hasta kinder, ¿ya? Ese es uno de nuestros extremos en cuanto a edad, y el otro está en los centros integrados de educación de adultos, en los que atendemos, personas que no han terminado su enseñanza media, que han salido del sistema escolar y que han tomado la decisión de volver a él para poder terminar su cuarto medio. De hecho, ahora tenemos un proyecto bien interesante que dice relación con cómo nosotros somos capaces de tomar a esta persona que después de un tiempo o de haber salido del sistema escolar decide retomar su estudio, cómo nosotros somos capaces de permitir que él o ella termine su cuarto medio, pero además obtenga un título técnico. ¿Ya? Ah, mira, ya. Y recién se nos ha aprobado por parte del Ministerio de Educación en el Centro de Educación de Adultos Monseñor Alfredo Silva Santiago,
que es el que está en el centro de técnico de párvulo. Entonces, las chiquillas que se matriculen van a poder, las que ya están y las que se matriculen, van a poder terminar su cuarto medio y a la vez obtener el título de técnico párvulo. ¿Por qué técnico párvulo? Porque nosotros observamos que hoy día el mercado carece, o el personal que hay, los técnicos de párvulo que hay en el mercado son insuficientes. Entonces ahí hay un nicho importante que podemos cubrir, y qué mejor que darle a una persona las herramientas para que pueda integrarse a la vida laboral en una condición un poco mejor que solo tener cuarto medio. Claro. Sí. Bueno, al respecto, ¿cuál es el perfil de los alumnos que llegan a ese centro integrado? Son alumnos que han salido del sistema escolar. Por distintas razones. Por distintas razones. Y ahí encuentran un espacio. Temas, sí, por supuesto, temas disciplinarios principalmente. Pero son chiquillos que yo creo que hay que tomarlo. Ellos tienen también las ganas de salir adelante y se han dado cuenta a lo mejor que no aprovecharon la oportunidad que tuvieron y llegan con una predisposición distinta también. Y ahí tenemos adultos y adultos mayores, papás que han vuelto a estudiar para llevar a su hijo y a estudiar juntos para poder obtener el cuarto año medio. Tenemos público variado. Lo encuentro muy interesante. Sí. Encuentro muy interesante esta perspectiva integral de que toda persona independiente de su situación puede crecer en humanidad, puede crecer en educación. Y lo otro, me imagino que todas las reuniones que hay de los colegios participan todos, es decir, un colegio donde hay alumnos académicamente más aventajados, a un colegio con alumnos menos aventajados, o sea, los programas tienden a sacar lo mejor de cada uno. O sea, tenemos una administración central que lo que hace es homologar un poco el tema de los procesos y ofrecer a los colegios las mismas oportunidades, los mismos proyectos, los mismos programas. Y los colegios los van tomando y a partir de la base que existe son capaces de ir mejorando en cuanto a sus resultados y en cuanto a cómo logramos una formación integral mucho más precisa. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, vamos a una pausa, estamos conversando con la señora Millaray Villablanca. Ella trabaja en las fundaciones educacionales del Arzobispado de Concepción, y con Daniela Rosenberg, que es psicóloga y trabaja también en el ámbito educación. Hacemos una pausa y volvemos. Aquí estamos nuevamente en diálogo con nuestros alumnos y profesores de audiovisual y multimedia, el Arzobispado, Canal 9, Bio Bio, Televisión, para hablar de educación. Y escríbanos a @pediálogo porque su opinión respecto de cómo seguir en este desafío cultural en el cual estamos inmersos sea lo más relevante posible para nuestra sociedad. Usted trabaja, colabora en la Comisión de Prevención de Abusos del Arzobispado. Sí. Yo quisiera preguntarle en términos generales, ¿cuál es la psicología que hay detrás de un abuso y qué está haciendo la Comisión? La psicología detrás ¿Qué es lo que de un pasa abuso. detrás ¿Detrás de un de abusador? un abuso? Sí. Sí. Hay que pensar que el abuso se produce en una dinámica de alguien que está haciendo uso del poder por sobre otra persona, ¿ya? Es una persona que bueno, puede tener, aparte de alguna enfermedad a nivel mental, ¿cierto?, alguna patología, pero además es alguien a quien se ha situado en una posición por sobre otro. Y dentro de esa dinámica donde el abusador se pone por sobre su víctima, ¿cierto?, se producen dinámicas de relación de confianza y de ahí se va configurando el abuso. A nivel... Y ustedes, la Comisión, cuando hablan de prevención, bueno, están trabajando fuertemente, están yendo a todas las instituciones,
a los colegios? ¿Qué énfasis ponen, por ejemplo, cuando están con los profesores, cuando están con los alumnos, cuando están con los consagrados, con nosotros mismos, digamos? Sí, el énfasis de la comisión está puesto en la mirada sobre el trabajo sobre la prevención, pero también en la creación de ambientes sanos y seguros para el trabajo con menores en este caso, ¿ya? Eso quiere decir que se trabaje en crear una mirada que se forme un ambiente bien tratante en el fondo, ¿ya? De buen trato, donde todos tengamos claro que nadie está por sobre el otro, sino que yo siempre tengo frente a mí una persona, y por lo tanto tengo que tratarla como tal y dignificarla, ¿ya? Ese es un poco como el énfasis que nosotros damos. Y el trabajo de prevención, que consiste en informar a la comunidad, ¿ya? Es que ellos conozcan a la comisión primero, y segundo, que sepan a dónde acudir, y obviamente entregarles algunas herramientas a nivel de concepto, de lo que es el abuso sexual, de cómo prevenirlo, cómo trabajarlo y abordarlo en sus distintos ámbitos. Hemos estado trabajando, como decía usted, en parroquias, con los seminaristas. Ahora me imagino que iremos a recorrer en algún momento los colegios, con distintos ámbitos pastorales, catequistas, etcétera. Y seguimos en la medida que nos van contactando para informarlos y trabajar con ellos en este tema. ¿Y la acogida en general cómo ha sido, Daniela? La acogida es positiva, ¿ya? La gente está muy preocupada y está muy interesada en informarse, en conocer del tema, en hablarlo, ¿ya? Porque hoy en día, con todo lo que la contingencia, ¿cierto?, que se ha generado, ellos necesitan un poco esta parte del desahogo, de decir lo que como comunidad están experimentando en relación a esto, a este tema, pero también recibir información y entender por qué se suscita el abuso, por qué está pasando, y cómo ellos también, desde su pequeño lugar, desde donde ellos trabajan o donde ellos se desenvuelven, pueden hacer algo para detenerlo. La ley dice, Millaray, que si se produce un abuso de cualquier tipo en el colegio, hay que cumplir con protocolos muy estrictos. Sí, efectivamente. O sea, no es si se produce un abuso en el colegio, si nosotros como comunidad educativa tenemos información, recibimos información de parte de cualquier miembro de la comunidad educativa que hay una situación de abuso, estamos obligados por ley a informarlo a tribunales, fiscalía, PDI, en 24 horas. ¿Ya? En eso el Estado yo creo que ha puesto un piso importante que tiene que ver con la normativa educacional vigente y que establece eso y la obligación que tienen todos los establecimientos del país de contar y aplicar efectivamente los protocolos. Perfecto. Específicamente en tema de abuso, el protocolo de acoso o abuso sexual. Si bien a veces no tenemos muchas competencias, porque podría ser que esto afecta a un niño y que los padres decidan que ellos no quieren que el niño sea interrogado, nosotros no podemos ir más allá, si los padres así lo solicitan, pero sí estamos obligados a hacer la denuncia igual. Si los padres no quieren, o si cualquiera dice, a mí me parece que esto no corresponde, nosotros aplicamos la normativa como se indica, 24 horas, y esto se informa a la justicia. Eso en materia normativa. Para eso, bueno, el Estado también ha puesto una institución fiscalizadora, que es la Superintendencia de Educación, y es la Superintendencia de Educación la encargada de cautelar que estos protocolos se apliquen correctamente. Lo que de alguna manera nosotros entendemos también como un rechazo de esta conducta transgresora, claro, lógico, que genera un efecto disuasivo. Pero creemos que hay que ir un poco más allá de la reacción post una situación como esta. Y ahí es donde nosotros pensamos que es súper relevante el trabajo con los estudiantes, con los docentes y con los asistentes, de que haya una sintonía en donde
se privilegie el respeto del otro, el respeto de la dignidad y la forma como nosotros somos capaces de educar a los niños desde que entran al colegio, desde prekinder y hasta cuarto medio, en generar potenciar esto, porque lo hacemos. Hoy día los colegios hacen charlas, hacen talleres, pero estamos siempre buscando formas de potenciar este cambio cultural. Creemos que para que no se produzca lo que dice Daniela, de generar esta diferencia, de sentir que hay alguien por sobre mí, que ejerce un poder sobre mí, hay que generar en los niños un cambio cultural. Bueno, yo pienso que ese cambio cultural se está produciendo. Por ejemplo, yo me doy cuenta que tallas, por ejemplo, que hace 15 años pasaban absolutamente desapercibidas, hoy día no se aceptan sencillamente. ¿Ah? Bromas de mal gusto, acciones, y yo creo que ese es un cambio muy positivo, porque tengo la impresión que el machismo ha sido causa en gran medida de esta especie de privilegio, entre comillas, que se dan algunos de molestar a otros sencillamente. Yo pienso que eso es un avance, y tengo la impresión que en los colegios se está captando. Por ejemplo, con los profesores, tenemos profesores jóvenes que están haciendo este cambio, y pienso que puede ser eso tremendamente positivo. Sí. Ahora, volviendo al tema inicial, ¿cuáles son los sueños del colegio donde tú estás, inserto en una comuna, colegio gratuito, la responsabilidad que tienes de educar a personas tan diversas? ¿Cuáles son los sueños? Porque lo importante es que las personas que nos están viendo se den cuenta que estamos soñando, que pensamos que no es bueno seguir haciendo lo mismo. Y también la otra pregunta, ¿de qué manera tenemos la libertad o tienen la libertad suficiente para aquello cuando el propio Estado lo financia? Ahí hay una cierta tensión, digamos, con los proyectos educativos. ¿En qué están en eso? La verdad es que sí, hay el Estado pone los recursos y pone las reglas, y yo creo que en eso nosotros somos súper respetuosos. Tratamos de siempre trabajar muy apegado al cumplimiento de la normativa, y en eso no tenemos mayor dificultad, nos adaptamos con facilidad a las reglas que el Estado pone. Principalmente eso, desde el punto de vista de la pregunta que tiene que ver con el Estado. Es cierto que perdón, pero esto es importante, es cierto que los profesores, los administrativos se quejan que hay que pasar muchas horas dedicándole a cumplir con las normas en el tema burocrático. ¿Es efectivo eso, no? Es efectivo. Ya. Ellos sienten que hay una sobrecarga de trabajo que viene dada por la exigencia de controlar, en el fondo. Las exigencias que van apareciendo en materia educativa. Ya. Y a pesar de que se ha generado una preocupación por parte del Estado de ir descongestionando un poco el trabajo de aula y dando más tiempo a los profesores para que tengan trabajo de no aula, actividades no lectivas, claro. Se siente un poco más la presión de esto de mayor burocracia, mayor papeleo. Los proyectos van a ir generando. Un pequeño paréntesis, volvamos al tema de los sueños. Pero eso yo lo he sentido con fuerza, bueno, y es bueno que... Pero también es como una manera de controlar también, o sea, bueno, en fin. Pero sigamos con el tema de fondo de los sueños. De los sueños. Yo creo que nosotros como institución soñamos una cosa, es entregar personas a esta sociedad que sean capaces de dignificar a otros, de servir a otros y de hacer vida en ellos estos tres pilares, que son los pilares de nuestro proyecto educativo, que es educar, evangelizar y servir. Fui educado, estuve y quiero seguir en un proceso de evangelización. Y ahora lo que me toca es salir a la sociedad a servir con todo lo que soy y con todo lo que tengo. Es eso. Yo el conflicto que tengo, la verdad, es que veo unos cambios tan rápidos, tan
fuerte. Bueno, en este mismo programa hemos invitado a científicos que nos cuentan lo que va a pasar en 20, 30 años más, Sí. la neurociencia, etcétera, que a mí me deja una duda existencial. Nos vamos a entrar en el ámbito filosófico ahora. ¿Qué va a pasar con estos jóvenes en 10 años más? Lo que le estamos enseñando ahora, por ejemplo, estamos preocupados en este minuto de que los niños andan con celulares, por ejemplo, y en 10 años más van a decir, pero ¿qué es lo que es esto? ¿Ah? O sea, me hago preguntas de ese tipo y de repente pienso, quizás deberíamos generar una estructura humana profunda, por ejemplo, volviendo a los clásicos, ¿ah? Volviendo a leer a Platón, Shakespeare, volviendo, por ejemplo, al mundo del arte, que son experiencias muy consistentes en la sociedad durante el tiempo, aunque hay expresiones artísticas hoy día que realmente uno ni se sospecha. Pero tengo una inquietud ahí. ¿Cómo ves hoy día lo que estás educando, o cuando veas a un chiquillo que entra en primero básico, lo ves en un aula, que son iguales hace 100 años? Bueno, habrá hoy día en vez de lápiz, en vez de tiza, hay plumones, computadores, pero en la práctica es lo mismo. O sea, una persona que está adelante que le enseña a otro. ¿Qué crees tú que va a pasar en 10 años más, por ejemplo? Es difícil contestar esa pregunta, Es pero difícil. yo siento que hay que hoy en día mirar a los jóvenes y a los niños en general como un potencial. Yo siento que a veces se subestima un poco la capacidad que tienen nuestros niños y nuestros jóvenes justamente de soñar y de proyectarse hacia el futuro. Porque los vemos, claro, efectivamente con la tecnología hoy en día uno podría suponer que ellos piensan poco, que lo tienen todo muy cómodamente, que falta que desarrollen a lo mejor otras habilidades. Pero si uno se acerca y uno en el día a día comparte con ellos, se da cuenta que existe en ellos la inquietud también de soñar y de proyectar y de ver de qué otra manera yo puedo ser algo más que esto de buscar aquí y de googlear todo. Ellos tienen esta capacidad, pueden proyectarse, pueden soñar, pueden pensar más allá de lo que les ofrece el mismo colegio de repente. Uno se acerca a ellos y ellos tienen ideas, tienen sueños, tienen proyectos que son interesantes de escuchar muchas veces. Yo creo que falta mucho escuchar más a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Yo lo que he visto, una nota característica, es que en general están muy dispuestos a ayudar, muy dispuestos a servir. Sí. ¿Ah? Cada vez que se les presentan proyectos, digamos, que significa salir de ellos mismos y encontrarse, por ejemplo, con la pobreza, con la persona en situación de calle, con personas en situaciones de medallo, siento que hay una generosidad básica. Entonces, la pregunta, bueno, potenciamos eso en la educación, porque, seamos sinceros, los proyectos educativos en general tienden más bien a la competencia. ¿Ah? Por ejemplo, ahora vamos a ver la PSU en unos meses más, y una semana antes va a salir un catálogo de las carreras, cuánto ganan al año, etcétera. Yo siento que hay una contradicción vital entre lo que los jóvenes quieren y lo que le ofrece la sociedad. ¿De qué manera ese círculo ustedes piensan que desde esta impronta cristiana, que de naturaleza es servir, va cambiando? Bueno, yo creo que lo que les contaba anteriormente en este proyecto de educación en la interioridad, que tiene que ver con cómo formamos a los chiquillos desde dentro, desde cómo conocerse a sí mismos, de cómo salir a partir del conocimiento que tengo de mí mismo, de lo que quiero para mí, cómo soy capaz de relacionarme con otros. Yo creo que va a generar un cambio. Es un proyecto que está académicamente estructurado, es como una asignatura más, para que se entienda. Yo creo que ahí vamos a tener un cambio importante. Hoy día el currículum quizás no nos acompaña mucho en el desarrollo de estas otras habilidades. El currículum se enfoca en las materias o en las asignaturas que son clásicas. Creemos que a partir de eso ellos van a ser capaces de explorar ideas nuevas, de elegir cosas diferentes. Da la impresión que la ciencia y la tecnología es lo que viene en el futuro.
Yo creo que no solo la ciencia y la tecnología, hay también otras cosas, el arte. Por supuesto. Y un montón de... apuntar. Claro, entonces yo creo que a partir de cómo nosotros somos capaces de hacer que ellos se conozcan, que ellos sepan qué es lo que yo realmente quiero hacer, Hacerse cargo de su vida. cómo me hago cargo de mi vida y salgo al mundo sabiendo y teniendo claro lo que quiero ser, yo creo que ahí vamos a tener un cambio importante. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, la conversación está muy interesante, pero bueno, habrá tiempo de volver y bueno, además quisiera, yo creo que en nombre de todos los que estamos viendo el programa, felicitarlas por la tarea que hacen. Yo creo que no hay nada más importante para un país que el proceso educativo en el cual ustedes participan de manera tan fuerte y sobre todo un espectro tan amplio de personas. Yo encuentro que esa es la gracia, cuando la institución se ocupa de niños recién nacidos hasta personas de 80 años pensando que pueden aprender, conocer, aprender la vida, creo que es una responsabilidad inmensa. Bueno, en ese contexto, aquí les tengo una revista de filosofía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, que seguramente las va a ayudar en su tarea. Bueno, Gracias. Seguimos agradeciendo nuevamente a todos los que colaboran para tener este espacio de cultura, este espacio de conversación, este espacio donde realmente intentamos mostrar lo mejor del ser humano y ver de qué manera vamos avanzando entre todos para tener una sociedad más fraterna, que es en definitiva lo que todos queremos, sabiendo que la fraternidad también pasa por la justicia. Escríbanos a @pediálogo para seguir con este programa. Muchas gracias. Canal 9 Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.